Medios de comunicación, como siempre, muy amables por su asistencia y por respeto a ambas partes. Comenzamos con el tema de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Aguilera Pérez. Él es profesor de Filosofía Política del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián de Chile. Bienvenido, doctor. Y él está aquí con nosotros en la UPAE para hablarnos acerca del análisis de la situación política y social de Chile. Doctor, le invitamos a que nos comparta qué está pasando en Chile. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. También un saludo especial a todos los amigos que nos están viendo. Como saben, yo estoy en una cruzada personal de poder dar a conocer una visión de Chile que no está presente en los medios de comunicación habituales y que me parece que es de justicia que también, en la medida en que uno tenga posibilidad de dar a conocer a otras regiones de nuestro hemisferio hispanoamericano, de qué es efectivamente lo que está ocurriendo ahí, desde una perspectiva que es distinta, como insisto, a los medios de comunicación. Yo lo que intento, en primer lugar, es dar una visión fenomenológica, es decir, dar una descripción de lo que está ocurriendo en el país, luego una tesis que me parece que es razonable plantearla acerca de las multicausas que han producido este fenómeno, que algunos llaman como una explosión o social, lo cual me parece que no se atiene a la realidad, y finalmente una propuesta de cuáles serían las formas de poder superar una situación temporal tal como la estamos viviendo. Cuando uno analiza cuáles son los fenómenos que están alrededor de esta situación compleja que vive el país, advierte que su inicio está en un grupo de jóvenes que atentan contra el orden público y la propiedad pública, que en este caso es saltarse unas barreras del metro y que tiene la particularidad triste también de que hay mucha gente adulta que aplaude y dice que es algo estupendo lo que están haciendo los jóvenes en virtud de una política pública que implicaba aumentar la tarifa del transporte, en este caso del metro. Asunto que no es algo novedoso en Chile. En dos oportunidades anteriores en nuestro país, la década del 40 y el 50, ocurrió un hecho que era similar. Luego, uno puede caracterizar, me parece, en términos generales, me puedo equivocar, 4 grupos que están presentes en esta situación compleja de nuestro país. Un primer grupo, que es un grupo que podríamos denominar terrorista, que son los que realizan las explosiones del metro en forma simultánea, y lo digo terrorista en virtud de que ellos poseen, está acreditado, incluso algún expresidente de Chile lo ha señalado, de que hay indicios ciertos de que se utilizó elemento militar para poder hacer esas explosiones. Un segundo grupo que podríamos denominar un grupo anarquista antisistémico, que en este segundo grupo, al igual que el primero, tienen evidentemente un propósito. El primero, de desestabilización o desestabilizar el orden social e institucional del país. El segundo grupo de anarquistas antisistémicos, en el fondo de lo que tratan es la revuelta social. En ambos casos hay un objetivo de carácter ideológico político claro. Hay un tercer grupo que yo denomino un lumpen, que en definitiva, aunque el nombre aparece desafortunado, pero se puede denominar así, que son jóvenes desencantados, que tienen su corazón roto y que no ven esperanza en su vida. Ese tipo de jóvenes, evidentemente, hay que comprender que como no tienen nada que perder, van acompañando estos actos de violencia que atentan contra el orden social de nuestro país. Y luego hay un cuarto grupo, que son las personas comunes y corrientes que efectivamente experimentan un descontento en el país y en su situación personal, en virtud de que cuando hay una cierta estado de bienestar, en virtud de que uno puede acceder a ciertos bienes y servicios, por ejemplo, y yo en mi situación personal no puedo acceder a ellos, o accedo a ellos a través, por ejemplo, de créditos que pudieran ser incluso lindando desde el punto de vista moral en su cobro, personas que están endeudadas,
personas que utilizan el transporte público y no les da, ¿no es cierto?, un servicio que sea humano, que esté centrado en la persona. Cuando hay personas que protestan contra un sistema de salud público que efectivamente no satisface esas condiciones mínimas de respeto a la persona para poder atenderla de acuerdo a su dignidad, cuando hay situaciones de trabajo en que los sueldos pueden ser efectivamente injustos, rayando en una cierta explotación de las personas, es muy natural que esas personas puedan efectivamente manifestarse con todo derecho y en toda justicia. Y dentro de ese grupo de personas también hay que caracterizar a un grupo de chilenos que consideran esto como una especie de carnaval, en el cual ellos van, digamos, a estos grupos de protesta como a pasarlo bien, generando una irresponsabilidad social y política con el país grave, que son habitualmente personas que nunca han tenido ni un trabajo serio, no han tenido una responsabilidad seria y toman como el bien común del país una especie de recreo infantil. Esa es la caracterización de las personas que me parece se ajusta en cierto sentido a la realidad de lo que ocurrió en Chile. Por lo tanto, ahora voy a intentar mostrar cuáles serían una causa o causas que han provocado esta situación. Son causas remotas y causas próximas. A mí me parece que la tesis que se puede defender en este caso, para explicar en cierto sentido lo que ocurre, es que hay una desvitalización moral-cultural en el país. Y una desvitalización moral-cultural que está centrada en las diferentes élites del país que tienen un divorcio con la realidad. Y que por lo tanto esas élites del país, entendiendo por élite grupos de personas que pueden convertirse efectivamente en modelos de sociedad y al mismo tiempo son grupos de personas que pueden influir decisivamente en el bien común del país, se han divorciado de esta responsabilidad que tienen como élite. En Chile, básicamente hasta mediados del siglo XX, las élites tenían una honda formación cultural y también una profunda vocación social. Eso se ha ido perdiendo y por lo tanto se ha ido produciendo esta separación entre lo que es el chileno de a pie, el chileno común, el que hace levantar y trabaja este país, con estas élites. ¿Cuáles son estas élites? La élite, que es la más importante a mi juicio, por la fe que yo profeso, que es la élite de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica chilena, que debería ser un referente moral, cultural clave, nosotros hemos sabido, ¿no es cierto?, y hemos experimentado con desazón, y se nos ha ofuscado incluso el entendimiento, advertir que hay un atentado contra lo más sagrado que es la dignidad de la persona creada por aquellos miembros que profesan una fe, han profesado voto, han profesado una vocación religiosa en orden a Dios, y sin embargo a esos hijos de Dios se ha atentado contra su dignidad. Y lo advertimos en la iglesia chilena, tal como ocurrió en la iglesia de Boston en Estados Unidos o en la iglesia de Irlanda en Europa. Por lo tanto, de alguna manera la iglesia hoy día está en una situación compleja con el propósito de poder ser ese modelo educativo del punto de vista moral cultural y que no necesariamente tiene que ser ordenado a las personas que tienen la fe católica, sino que solamente personas que posean la dignidad humana y que respeten los valores, ¿no es cierto?, en primer lugar de reconocer una dignidad inviolable de la persona, que está incluida en todas las constituciones políticas, y el respeto al otro, que, como ya sabemos, respetar es mirar con reverencia a otro ser humano por el simplemente que es humano. En segundo lugar, tenemos un problema también con otra élite, que es la élite económica en el país. La élite económica en el país, de alguna manera, hay ciertos sectores de la élite económica que han usufructuado de la libertad económica contemplada en la Constitución política y han provocado actos que son contrarios a esa libertad que se les ha otorgado y se les ha reconocido. Esas élites económicas han caído en el monopolio
y oligopolio. Y sabemos que hoy día hay un presidente de uno de los grupos económicos importantes del país, que además es representante de una confederación en Chile, que su grupo económico estuvo durante 11 años coludido. Eso evidentemente le quita inmediatamente un piso del punto de vista ético para poder influir y ser un referente para el desarrollo y el bien común del país. Esto aparece evidentemente políticamente incorrecto, pero si nosotros queremos salvar esta situación, no hay otra manera de hacer el reconocimiento de la verdad de los hechos, aunque duela. Tenemos también un tercer grupo, que es una élite en Chile, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial en Chile tiene un problema grave, porque desde el Poder Judicial y político, Poder Judicial que utiliza hoy día ficciones jurídicas para poder condenar a chilenos que participaron en un determinado gobierno, que es el gobierno militar, utilizando un sistema procesal penal que no es el que se aplica a todos los chilenos. Eso atenta evidentemente desde el punto de vista jurídico a lo más elemental que permite que exista la paz social, que es el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Ese es un hecho gravísimo en nuestro país. Y en segundo lugar, del punto de vista político, hay que decir también que el presidente Patricio Aylwin, que tiene una estatura moral indiscutible, sin embargo, a mi juicio cometió un error gravísimo, que fue no reconocer la ley de amnistía, que en toda situación de conflicto entre hermanos, cuando se aplica la ley de amnistía universalmente aceptada, se debe aplicar a todos aquellos que estuvieron involucrados en la situación de conflicto. Pues bien, esa ley de amnistía se ha aplicado solamente a un sector del país, que son los grupos de izquierda que participaron en hechos de violencia terrorista también, o de apología a la violencia, pero no a los militares. Y utilizando, ¿no es cierto?, este hecho, los jueces, utilizando lo que se llama una ficción jurídica, que es el secuestro permanente, los mantienen y no se les aplica a ellos el Estado de Derecho, que es, en este caso, una ley de amnistía que por años nosotros estamos sufriendo una división entre los chilenos que es muy grave, porque en el fondo estamos hipotecando también el corazón y la paz social y el bien común de los jóvenes que en nuestro país están configurando y que deberían ellos ser el futuro de nuestro país. Eso es muy grave, porque el odio no conduce a ninguna parte. Y tenemos también, finalmente, un problema político grave. Nosotros hoy día tenemos un parlamento en el cual el presidente del Senado cometió un hecho penal en que hubo participación, ¿no es cierto?, de él con resultado de muerte de un carabinero, y eso no tuvo sanción penal alguna. Tenemos algunos diputados en nuestro país, de acuerdo a esta nueva ley electoral, algunos de ellos que han participado en hechos delictuales, que eran miembros de una banda delictual. Evidentemente que este conjunto de elementos va configurando una desvitalización moral cultural del país. Y eso implica que los ciudadanos de a pie, que con legítimo, ¿no es cierto?, derecho, ellos protestan frente a cuestiones que de alguna manera están poniendo en entredicho su propia existencia en cuanto a dignidad, salud, educación, seguridad ciudadana. Advertimos, por otro lado, que las élites que no están comprometidas con el bien común están alejadas de esos intereses de los chilenos. Me parece a mí también que este fenómeno que se ha ido produciendo en Chile de desvitalización moral cultural tiene algunos hitos que son relevantes de poder también mencionar. En primer lugar, la ley de divorcio en Chile. Hoy día hay el 70% de los niños nacidos en Chile nacen fuera del matrimonio. Evidentemente que eso va configurando una forma, ¿no es cierto?, de convivencia social que el niño no tiene desde el inicio, como debería ser naturalmente para cualquier ser humano tener un padre y una madre. No estoy juzgando a los niños, estoy haciendo un juicio de un punto de vista filosófico-político, porque la familia es el fundamento de la sociedad, eso es así. Luego tenemos una ley de divorcio, de aborto, en la cual se atenta contra el derecho más sagrado de todo ser humano, que es el fundamento de todo tipo de derecho,
que es en el fondo el derecho a la vida. Naturalmente que estos hechos, que son de orden filosófico-político, van configurando una forma de convivencia social que puede traer aparejada, obviamente, la violencia. Porque violento es que un niño no tenga padre, violento es, evidentemente, quitarle la vida a otro ser humano. Y finalmente, uno va advirtiendo que quienes apoyaron estos proyectos que atentan contra las bases de nuestra sociedad también son políticos que se dicen cristianos. No todos, pero hay políticos que se dicen cristianos, que participan de un movimiento demócrata cristiano, que han estado promoviendo y aprobando este tipo de legislación que atenta contra las bases más fundamentales, insisto, moral, culturales de la sociedad. Por consiguiente, uno podría pensar que lo que se debería hacer en este país como una propuesta elemental es indudablemente volver a fortalecer a la familia. Y finalmente también advertir que todo este proceso de desestabilización social, de querer una nueva asamblea constituyente, está siendo liderada por personas que han hecho fracasar este país desde el punto de vista político. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en Chile es el fracaso de la política y por consiguiente de los políticos. Y desde esa perspectiva, intentar refundar el país por personas que han sido irresponsables en el ejercicio de sus cargos, para los cuales se les ha dado la autoridad por parte de la ciudadanía, no pueden borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano. Nuestro país está en una situación compleja en virtud, una vez más, de la irresponsabilidad de los políticos en orden al bien común. Y la paz social, indudablemente, tiene que estar fundada en la justicia, pero una justicia que nosotros sabemos que en la tierra no es perfecta. Por lo tanto, quien pretenda una justicia perfecta siempre va a salir por la vía de la revolución, como se sabe, y también la concordia, que es el amor del punto de vista de la caridad entre los chilenos. Pienso que haciendo este análisis uno puede tener una cierta perspectiva de la cual no están presentes los medios de comunicación de Chile, en los cuales solo se muestra la violencia entre grupos de interés y también en este caso hoy día de los grupos políticos que atentan contra el orden institucional que legítimamente los chilenos se han dado. Me parece que esa es una exposición, ¿no es cierto?, que permite comprender lo que pasa en Chile y también advertir que el chileno es una persona pacífica, es una persona trabajadora. Un botón de muestra: al día siguiente de esos actos terroristas que destruyeron varias estaciones del Metro de Santiago, hubo muchas mujeres, muchos jóvenes que se levantaron al día siguiente a limpiar lo que algunos han destruido. Y ese es el espíritu pacífico chileno. Sin embargo, también hay que decir que hay que participar en el orden social del país a través de grupos de intermedios en que podamos nosotros hacer ver cuáles son nuestras necesidades, nuestros intereses, y que hoy día evidentemente el mundo político partidista que está de alguna manera intentando llevar la bandera de esto, no tienen esa representatividad, porque el rechazo al político de profesión, no al político de vocación, al político de profesión, es ciertamente abrumadora. Me parece que con eso yo puedo señalarle de manera general lo que está ocurriendo en nuestro país, con visos evidentemente de esperanza. Doctor, parece ser que Chile también se suma a esta recomposición social que se está viviendo en América Latina, ¿no? Chile, Bolivia, es la misma Venezuela y parece ser que también a México. Bueno, no había hecho mención a eso, pero que evidentemente está presente, ¿no es cierto?, que aquí hay una injerencia obviamente externa, hay un plan que desde de gobiernos, ¿no es cierto?, de carácter y de corte marxista, como por ejemplo de Nicolás Maduro, en que está intentando que se genere, ¿no es cierto?, en Chile, teniendo como modelo de asamblea constituyente la asamblea constituyente venezolana, para una nueva constitución, dicho por él, ¿no es cierto?, de inspiración bolivariana. Evidentemente que eso, si los chilenos no lo advierten
y tampoco dan a conocer su rechazo a un espíritu que es antidemocrático. El marxismo es antihumano. Juan Pablo II lo denominaba la ideología del mal. ¿Por qué? Porque atentaba contra lo más sagrado que es la persona humana y su libertad. De manera que si los chilenos no entienden eso, obviamente que puede producirse una ficción política en la cual se vaya a generar hechos de violencia que son graves, como nosotros lo estamos viendo en Venezuela. Por alguna razón hay, no tengo una cifra exacta, pero son varios cientos de miles de venezolanos que han escapado de la dictadura de Nicolás Maduro. Y ese es un planteamiento que pareciera que es increíble, que hoy día en Chile se esté nuevamente reflotando una forma ideológica que ya fracasó. Y lo más grave es que el Partido Comunista Chileno, si uno hace un análisis del Partido Comunista Chileno, es el más estalinista que existe en el mundo. Y a ello se añade otra gravedad, que hay un grupo político de jóvenes con ideas viejas, que es el Frente Amplio, que tiene su símil en el modelo de Podemos español, que en el fondo reivindica la desobediencia civil. Se les ha visto participando en contra de las Fuerzas Armadas, que son las garantes del orden público del país. De alguna manera hay un senador hoy día de la República que está llamando a la sedición. Eso añade un factor más de la gravedad que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, yo le tengo que señalar que los chilenos ya derrotamos al marxismo y no vamos a permitir que nuevamente se haga cargo de algo que es un fracaso desde un punto de vista humano y desde el punto de vista de la trascendencia del hombre, que es lo único que permite que la democracia pueda tener un fundamento sólido. La democracia no se fundamenta en sí misma, sino que en valores que son trascendentes. Como ninguna disciplina ni forma de organización social tienen fundamento en sí misma, porque eso significaría que de alguna manera eso es lo absoluto. Doctor, en otro orden de ideas y con relación a su visita a la UER, ¿qué cursos se encuentra impartiendo aquí en esta universidad? Yo vengo invitado para poder justamente dar una visión acerca de lo que está pasando en Chile desde una perspectiva filosófico-política, que es lo que yo acabo de señalar. Y obviamente espero en el futuro poder visitarlos nuevamente, porque estoy muy contento de que me hayan dado esta tribuna para poder explicar desde una perspectiva distinta que no está habitualmente en los medios de comunicación acerca de lo que está pasando en nuestro querido país. Doctor, finalmente un mensaje para la comunidad universitaria. Bueno, a la comunidad universitaria a mí me parece que hay algo que es muy obvio, ¿no es cierto?, y también que nosotros tenemos que recuperar en Chile, que es lo que se denomina, si me perdonan filosóficamente, el logos, la capacidad de razonar. El logos significa, lo enseñaba una gran maestra en griego, Giuseppina Gramático, a quien le doy póstumamente un homenaje. Logos, para la profesora Gramático, que era la que mejor conocía el griego en nuestro país al menos, significa unir, reunir y acoger. Por lo tanto, el diálogo, que implica unir, que implica reunir y acoger, pero siempre en torno a la verdad. Porque si no hay verdad, no hay caridad. Si no hay verdad, no hay logos. Tampoco hay diálogo. Lo otro es lo que se denomina técnicamente la sofística. Así que mi mensaje, si es que hay un mensaje que dar o que yo tenga capacidad de dar, es simplemente volver al diálogo, a la razón y a la verdad, con la caridad. Gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias.